La historia está llena de relatos de imperios y reyes, de grandes batallas y héroes legendarios. Pero algunas historias son sobre hermandades unidas por juramento y propósito. La Orden de los Caballeros Teutónicos nació en el calor del Medio Oriente, forjada por la fe y el acero. Su símbolo, el manto blanco con cruz negra, representaba caridad y fuerza. Así nació una orden que dejaría una huella indeleble en la historia de Europa. Los caballeros teutónicos eran monjes guerreros, guiados por disciplina, pobreza y obediencia. Luchaban por Dios y la fe cristiana, atrayendo nobles de toda Europa. Su misión comenzó en Tierra Santa, pero cuando la situación allí se volvió insostenible, buscaron un nuevo propósito. Así, llevaron su cruz negra a los bosques del Báltico, transformando su misión en conquista y conversión, y fundando un estado monástico único en la historia. La historia de la Orden Teutónica nace en el polvo y la desesperación de la Tercera Cruzada, en el 1190. En el asedio brutal de Acre, los caballeros alemanes, aislados y sin ayuda, sufrían enfermedad y abandono. Un pequeño grupo de comerciantes de Lübeck y Bremen, conmovidos, erigió un hospital improvisado. Así nació la Hermandad del Hospital Alemán de Santa María, dedicada a la caridad y el cuidado, un testimonio de fe en medio de la guerra. El mundo de los estados cruzados era de constante y latente violencia. Un hospital, no importa cuán noble fuera su propósito, no era suficiente para garantizar la seguridad. Las otras grandes órdenes, los caballeros templarios y los caballeros hospitalarios, ya habían mostrado el camino. Habían combinado la vida monástica de un monje con la destreza marcial de un caballero. Eran monjes guerreros, una fuerza potente para defender las tierras cristianas y a los peregrinos. Los líderes de la hermandad alemana se dieron cuenta de que para sobrevivir y prosperar, ellos también debían evolucionar. La caridad era su fundamento, pero la espada era ahora una necesidad para que su misión continuara y para que su gente fuera protegida. Así, en el año 1198, tuvo lugar una transformación fundamental. En una gran ceremonia en Acre, la hermandad fue elevada a una orden militar completa. Fue remodelada a imagen de los famosos caballeros templarios. Los caballeros alemanes adoptarían ahora la regla templaria para sus deberes militares, mientras que conservarían la regla hospitalaria para su trabajo caritativo de cuidado de los enfermos. Se les dio un nuevo nombre oficial, la Orden de los Hermanos de la Casa Alemana de Santa María en Jerusalén. A partir de este día, ya no eran solo sanadores, eran guerreros santos, defensores de la fe juramentados para luchar por la cristiandad. Esta nueva identidad fue simbolizada por su llamativo hábito. Los caballeros de la orden vestían un simple manto blanco sobre su armadura. En él iba grabado una austera cruz negra. El blanco representaba la pureza de sus votos monásticos, su compromiso con una vida de pobreza y castidad. La cruz negra era un símbolo de su deber, su voluntad de luchar y morir al servicio de Cristo. Era un emblema poderoso e instantáneamente reconocible. Cuando un caballero teutónico salía a la batalla, su apariencia declaraba su doble naturaleza. Era un hombre de Dios y un hombre de guerra, una potente combinación en el mundo medieval. El Papa, Celestino III, sancionó formalmente este nuevo estatus militar. Esta bula papal fue más que un simple trozo de papel. Fue una concesión de inmenso poder y prestigio. Puso a la orden teutónica en igualdad de condiciones con las órdenes más antiguas y establecidas. Ahora podían reclutar nobles de todas las tierras alemanas, construir castillos y adquirir territorio por derecho propio. Su gran maestre no respondería ante ningún rey o emperador, sino solo ante el Papa en Roma. Esta independencia les dio una increíble libertad para actuar, para forjar su propio destino y para perseguir su santa misión con un enfoque singular e inquebrantable. A principios del siglo XIII, los caballeros teutónicos enfrentaban un futuro incierto en Tierra Santa. Su destino cambió cuando el rey de Hungría los invitó a defender Transilvania, y luego, tras su expulsión,
recibieron una nueva invitación del duque Conrado de Masovia. Con el respaldo del Sacro Emperador Romano, la orden se lanzó a una nueva cruzada en el Báltico, decidida a forjar su propio Estado Santo. Entender a los caballeros teutónicos es entender su organización. Era una máquina construida para la piedad y la guerra. En la cima estaba el Gran Maestre, líder supremo, elegido de por vida, con poder absoluto dentro de la hermandad. Bajo él, un consejo de oficiales de élite, cada uno con un papel vital: administración, guerra, hospitales, suministros y tesoro. La orden era una sociedad compleja. Caballeros nobles, sargentos, sacerdotes y miembros laicos, todos con funciones claras. La cadena de mando era inquebrantable, replicada en cada territorio, permitiendo gobernar vastas tierras con disciplina y unidad. Unirse a la orden teutónica era un compromiso de vida total. El caballero entregaba su riqueza y nombre, haciendo votos de pobreza, castidad y obediencia. Todo le pertenecía a la orden. Su vida era oración, entrenamiento y disciplina. La hermandad y la obediencia absoluta forjaban una fuerza militar formidable. Monjes guerreros listos para luchar por su fe. La conquista de Prusia fue un asunto brutal. Las tribus paganas se defendieron ferozmente, defendiendo sus tierras y su antigua fe. Los caballeros mostraron poca piedad. Su misión era de conversión o eliminación. A los guerreros prusianos capturados a menudo se les daba una dura elección: ser bautizados en la fe cristiana o ser ejecutados. Muchos eligieron la muerte antes que abandonar a sus dioses. La cruzada estuvo marcada por emboscadas, asedios y levantamientos sangrientos. Los prusianos se levantaron contra sus conquistadores varias veces, pero cada rebelión fue finalmente aplastada con fuerza abrumadora por los disciplinados y fuertemente armados hermanos de la orden. El verdadero genio de la orden teutónica no fue solo ganar batallas, sino mantener la tierra que ganaron. Su herramienta principal para esto fue el castillo. Estos no eran los románticos castillos de cuento de hadas de la leyenda. Eran fortalezas imponentes y funcionales de ladrillo rojo, llamadas Ordensburgen. Fueron construidos en puntos estratégicos, a menudo en colinas o meandros de ríos, para dominar el paisaje. Estos castillos sirvieron como cuarteles militares, sedes administrativas y monasterios. Eran la encarnación física del poder de la orden, una declaración permanente y visible de que los caballeros estaban allí para quedarse. Desde estas fortalezas, podían controlar la región y reprimir cualquier disidencia. A medida que la conquista progresaba, la orden comenzó a construir su estado. Sabían que un territorio gobernado solo por soldados no era sostenible. Necesitaban poblar la tierra con súbditos cristianos leales. Así, lanzaron uno de los proyectos de colonización más ambiciosos de la Edad Media. La orden envió invitaciones a través de las tierras de habla alemana del Sacro Imperio Romano Germánico. Ofrecieron tierras, libertad y protección a campesinos, comerciantes y artesanos. Miles respondieron al llamado, dejando sus hogares para comenzar una nueva vida en la Prusia salvaje. Esta migración masiva cambió fundamentalmente a Prusia para siempre. Estos colonos alemanes fundaron cientos de nuevas ciudades y pueblos. Trajeron consigo leyes, idioma y técnicas agrícolas avanzadas alemanas. Ciudades como Thorn, Kulm y el gran puerto de Danzig fueron establecidas y se les otorgaron cartas que fomentaron el comercio. La población nativa prusiana, diezmada por la guerra y las enfermedades, se convirtió en una minoría en su propia tierra natal. La orden no solo había conquistado a un pueblo, había creado un nuevo país. Este fue el nacimiento del Ordenstadt, el estado de la orden teutónica, una nación monástica única forjada con el ladrillo de sus castillos y la sangre de su cruzada. Los caballeros teutónicos, tras conquistar Prusia, expandieron su dominio por la costa del mar Báltico. Tomaron Danzig, controlaron el comercio del Vístula y absorbieron a los hermanos livonios, extendiéndose hasta Letonia y Estonia. Su capital, el castillo de Marienburg, se convirtió en símbolo de su poder. El estado teutónico dominó el comercio báltico y se transformó en una potencia militar y económica en Europa.
La conquista de Prusia no trajo la paz a la orden teutónica. Simplemente cambió la dirección de sus guerras. Su estado se convirtió en una frontera cruzada permanente contra el Gran Ducado de Lituania, el último gran poder pagano de Europa. Cada invierno, los caballeros teutónicos lanzaban incursiones, conocidas como la Reisen, contra los lituanos. Para los cruzados, era una búsqueda de gloria y fe. Para los lituanos, una lucha brutal por la supervivencia. Así, la frontera se convirtió en escenario de un choque de mundos, marcado por guerra, fe y resistencia. La guerra con Lituania fue un ciclo brutal de incursiones y contraataques, con los caballeros teutónicos decididos a aplastar lo que ellos veían como resistencia pagana. Sus castillos a lo largo de la frontera se convirtieron en plataformas de lanzamiento para las invasiones, pero los lituanos, unificados bajo fuertes grandes duques, se adaptaron rápidamente. La caballería ligera lituana, maestros de los bosques y pantanos, superó en maniobras a los caballeros, que estaban fuertemente armados. La lucha llegó a un punto de inflexión en 1386, cuando el gran duque Jogaila se casó con la reina Eduviges de Polonia, se convirtió al cristianismo y se convirtió en rey de Polonia. Esta unión borró la principal justificación de los caballeros para la guerra. Lituania era ahora cristiana. La Guerra Santa de la Orden quedó expuesta como una guerra de conquista, y su apoyo en toda Europa se evaporó. Los cruzados invitados dejaron de venir. Los caballeros, negándose a aceptar la conversión de Jogaila, continuaron las incursiones, pero ahora estaban atacando a otros cristianos. Su reputación sufrió, y su mayor enemigo se había vuelto más fuerte. El equilibrio de poder en la región cambió drásticamente. Los días de dominio de la orden teutónica estaban contados. La unión de Polonia y Lituania creó una superpotencia en la puerta de la orden. Viejas rencillas y nuevas provocaciones hicieron que la guerra fuera inevitable. En 1409, Samogitia se rebeló contra los caballeros, respaldada por Lituania. Las amenazas del Gran Maestre llevaron a Polonia a intervenir, y se declaró la guerra. Ambos bandos reunieron ejércitos masivos para un enfrentamiento decisivo. El ejército polaco-lituano, liderado por el rey Vladislao II Jagellón y el gran duque Vytautas, marchó hacia el norte para destruir a la orden. Los caballeros teutónicos, liderados por Ulrico von Jungingen, reunieron a sus fuerzas de élite, confiados en su disciplina y acero. Los ejércitos se encontraron en el verano de 1410, cada uno decidido a decidir el destino del Báltico. Esto no fue una escaramuza fronteriza, fue una lucha por la supervivencia. El escenario estaba listo para una de las batallas más grandes de la Europa medieval. El destino de la orden teutónica pendía de un hilo. El mundo observaba cómo dos titanes se preparaban para chocar. El 15 de julio de 1410, los ejércitos se enfrentaron en Grunwald. Los caballeros mantenían una posición fuerte, esperando que el enemigo atacara. Vytautas lideró una feroz carga de caballería lituana, luego fingió una retirada, atrayendo a los caballeros a una trampa mortal. Mientras tanto, los caballeros polacos chocaron contra el centro teutón. La batalla se libró durante horas, un brutal combate cuerpo a cuerpo de acero y caos. El gran maestre Ulrich von Jungingen lideró una carga desesperada, pero fue rodeado y asesinado. El mando de la orden se derrumbó. El pánico se extendió. Las fuerzas polaco-lituanas aprovecharon su ventaja, convirtiendo la batalla en una derrota. Al final del día, el liderazgo de la orden y sus caballeros de élite yacían muertos. El mito de la invencibilidad teutona se hizo añicos. La cruz negra cayó en Grunwald. El poder de la orden fue quebrado. Europa nunca los volvería a ver de la misma manera. Grunwald fue un desastre del que la orden teutónica nunca se recuperó. El ejército polaco-lituano sitió Marienburg, pero la defensa de Heinrich von Plauen salvó a la orden del colapso total. La primera paz de Thorn en 1411 obligó a la orden a pagar indemnizaciones paralizantes, agotando su tesorería y rompiendo su poder económico. La pérdida de caballeros y líderes experimentados en Grunwald fue irreemplazable.
La disciplina y el prestigio de la orden se erosionaron a medida que reclutaban miembros menos calificados. La disidencia interna creció a medida que las ciudades y los nobles, agobiados por los impuestos, cuestionaban el gobierno de la orden. Se formó la Confederación Prusiana, desafiando a los caballeros desde dentro. La orden estaba ahora acosada por la rebelión, así como por amenazas externas. Su aura de invencibilidad había desaparecido. El Estado que una vez fue poderoso ahora era débil, estaba dividido y profundamente endeudado. Las semillas de su caída habían sido sembradas. La Cruz Negra enfrentaba enemigos por todos lados, incluyendo a su propia gente. El declive había comenzado. El siglo después de Grunwald estuvo marcado por el declive y las luchas internas. El conflicto sin resolver con Polonia-Lituania llevó a más guerras que la Orden no pudo ganar. La Guerra de los 13 años estalló en 1454, cuando la Confederación Prusiana se rebeló y se alió con Polonia. La Orden, desesperada por fondos, vendió tierras e hipotecó castillos para pagar a los mercenarios. La guerra terminó en 1466 con la Segunda Paz de Thorn, devastadora para la Orden. Perdieron vastos territorios, incluyendo Danzig y Marienburg, y se convirtieron en vasallos del rey polaco. El alguna vez gran imperio báltico quedó reducido a una sombra de lo que fue. La independencia de la Orden había desaparecido. Cada gran maestre ahora juraba lealtad a Polonia. La Cruz Negra, una vez temida, ahora ondeaba sobre un estado roto y sumiso. La era del dominio teutónico había terminado. Solo quedaba el declive. La Orden Teutónica fue una hermandad de monjes guerreros que surgió de una humilde tienda de hospital en Tierra Santa y se convirtió en un poder formidable en el noreste de Europa. Su legado vive en castillos como Malbork, monumentos de poder y ambición, y en la transformación cultural del Báltico. Fueron cruzados y conquistadores, símbolos de fe y violencia. Aunque su manto blanco y cruz negra ya no cabalguen, su huella en la historia, la política y la memoria europea es innegable.